En el video sobre cómo mezclar texturas en Blender usando nodos, hacen la siguiente pregunta. Yo también pongo el nodo Mix RGB en Mix. ¿Por qué en otros tutoriales recomiendan Multiply? Para empezar, no creo que el caso sea que se recomiende usar Multiply sobre Mix, sino más bien que la manera en la que se configuraron los nodos o las imágenes que se utilizaron requerían utilizar Multiply para lograr el efecto deseado. Seguramente ese es el caso. En este video sobre cómo mezclar texturas en Blender, por los mapas que utilicé y por la manera en la que conecté los nodos, el Mix RGB lo configuré en Mix porque de esa manera podía lograr el efecto que quería. Pero bueno, pasemos un poco a lo que es Blender. Acá tengo este cubo que tiene asignado este material que estamos viendo acá. Estos son los nodos. Tenemos el shader por defecto. Tenemos el nodo Mix RGB en modo Mix. Y luego le conecté dos colores a las entradas de color 1 y de color 2. Y configuré este como un color exactamente rojo. O sea, la componente red en 1 y las otras dos componentes en 0. Y este otro nodo en azul. O sea, las componentes rojo y verde en 0 y la componente azul en 1. Entonces, ¿cuál es la idea de estas configuraciones que aparecen aquí? Estas configuraciones, para empezar, se llaman Blending Modes, que serían como modos de mezclar. Modos de mezclar el color 1 y el color 2. No estoy seguro si todos, pero varios de los que están aquí sé que son operaciones matemáticas que se hacen con las entradas. En este caso serían colores. Por ejemplo, el nodo Multiply es literalmente una multiplicación de los dos valores de colores, componente a componente. O sea, se multiplica la componente rojo del color 1 con la componente rojo del color 2. Y además, a toda esa operación matemática se le añade este factor de alguna forma. Es como que este factor se introduce en la ecuación y se logra distintos efectos. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que en este caso, por ejemplo, aquí tenemos conectados dos colores sólidos. Eso quiere decir que en toda la extensión del mapeado UV se va a aplicar exactamente el mismo color. Acá, por ejemplo, abrí la ventana UV Editor y este sería el mapeado UV de este cubo. La idea de utilizar aquí, por ejemplo, el color rojo en la entrada de color 1 es equivalente a tener una textura de color rojo que abarca toda esta zona. Pero esta multiplicación se va haciendo píxel a píxel o fragmento a fragmento, si se quiere. Si aquí nosotros, en lugar de utilizar un color sólido, se utiliza, por ejemplo, una textura de ruido, acá, por ejemplo, esta textura Voronoi, conecto el color al color 1, entonces acá vemos que la situación cambia. Es como que en cada parte, en cada cara, se está mapeando como una parte distinta de esta textura de ruido. Y claro, si nosotros le subamos la información aquí del mapa UV, la conectamos aquí en la parte de vector, ahora es como que se puede usar esta información del mapeado UV para mapear esta textura sobre el modelo. Pero bueno, tengan en cuenta que acá se está haciendo una multiplicación. Y bueno, y es como que esa multiplicación se hace píxel a píxel. O sea, es como que una determinada parte de esta textura Voronoi se está multiplicando con este color azul. Y eso se hace para cada uno de los píxeles o fragmentos del modelo. Aunque en este caso no estaríamos... Le voy a subir este factor aquí en 1 como para ver el efecto de la multiplicación. Lo que quería aclarar con esto es que esta multiplicación no es solo multiplicar dos colores y ya, sino que es más bien esa operación se va haciendo muchas veces a lo largo de la geometría del objeto en cuestión. Pero bueno, volviendo a la pregunta sobre el nodo Mix y sobre el nodo Multiply, cuándo usar uno, cuándo usar otro, cada uno tiene como su efecto distinto. Esta parte del código que está acá estoy bastante seguro de que es lo que se resuelve aquí adentro de este nodo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Pero bueno, fíjense en esto, por ejemplo. Acá tenemos el modo multiplicar y acá tenemos este otro modo que es blend, que estoy muy seguro de que es este nodo mix. El nodo mix. Básicamente por los cálculos que se hacen. Si se fijan acá, a ver, vamos a hacer un poco de zoom. Acá, por ejemplo, tenemos lo siguiente. En la entrada de la función los parámetros son, bueno, el tipo de blend que se quiera hacer. En este caso, dependiendo de lo que se elija, vamos a entrar acá, o vamos a entrar acá, o vamos a entrar acá, etcétera, etcétera. Luego tenemos este R-color, que es como un vector de 3 componentes. Si se fijan acá, es el valor actual. Ese probablemente sea el color 1, o sea, el color de entrada. Luego, color sería el nuevo color, o sea, en este caso el color 2. Y por último tenemos acá el factor.
que, bueno, el factor sería este valor de aquí, que va entre 0 y 1, que es lo que se utiliza para hacer los cálculos. Ahora, fíjense en los cálculos en este modo, que sería el modo mix. Acá tenemos el color actual, la componente 0, y seguramente esta es la componente rojo, esta es la verde y esta es la azul. Fíjense a lo que equivale cada una de las componentes. La componente rojo del color actual la vamos a reemplazar por el factor m, que sería, acá rápidamente se hace la cuenta, es el complemento del factor. O sea, 1 menos lo que valga este valor. Por ejemplo, si ese valor lo tenemos en 0,1, factor m vale 0,9, o sea, el complemento a 1. Ese factor m se multiplica por el color actual. Y a todo eso se le suma el factor por el color 2. O sea, la componente roja del color 2. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Fíjense, si el factor vale 0, o sea, factor igual a 0, todo esto se anula, ¿no? O sea que el color 2 no importa, para nada. Mientras que factor m vale 1, porque si factor vale 0, factor m es 1 menos 0, igual a 1. O sea que el color actual se multiplica por 1, resultando en exactamente lo mismo, porque un número multiplicado por 1 vale ese mismo número. Mientras que si el factor vale 1, acá factor m es 1 menos 1, resultando en 0. Quiere decir que ahora lo que se anula es este término de aquí. Esto vale 0, entonces no importa lo que tengamos acá, el resultado de esto es 0. Mientras que esto vale 1, y entonces el color actual, el nuevo color, va a ser igual a el color 2. Exactamente el color 2. Y entonces, por esa razón, fíjense que acá, acá tengo inyectado en el color 1 el rojo y en el color 2 el azul. Si el factor es 0, tenemos el rojo. Si el factor es 1, tenemos el azul, el color 2. Y si el factor es 0,5, ¿qué pasaría en este caso? Fíjense esto, si factor vale 0,5, factor m también vale 0,5, porque sería 1 menos 0,5, igual a 0,5. Entonces, es como que se suma la mitad de ambas contribuciones. O sea, tenemos el color actual multiplicado por 0,5, tenemos el color nuevo multiplicado por 0,5 y eso lo sumamos y eso da el nuevo resultado. Por lo tanto, acá podemos ver nuestros colores. Por lo tanto, esto es interesante. Fíjense, nuestros colores son 1, 0, 0 para el rojo, rojo perfecto, y 0, 0, 1, el azul perfecto. Si multiplicamos 1, 0, 0 por 0,5 nos va a dar 0,5, 0, 0. Entonces vamos a hacer una cosa. Si tomamos el rojo y lo multiplicamos por 0,5, lo que obtendríamos es, para la componente roja, un 0,5. Mientras que si tomamos el azul y lo multiplicamos por 0,5, obtendríamos para la componente blue 0,5. Vamos a sumar esas dos cosas y vamos aquí a ponerle un 0,5 en la componente blue. ¿Cuál es el resultado? El color púrpura que estamos viendo acá, que es la mezcla de estos dos colores, ¿no? Es lo que está saliendo por el nodo mix RGB cuando está en modo mix. Es como que esa es la operación matemática que se está haciendo aquí con mix. Mientras que multiplicar es algo radicalmente distinto. Si se fijan acá estaríamos en este otro modo. Para analizar esto no es necesario hacer la separación componente a componente. Esto lo podríamos pensar como el color 1, esto como el color 2 y por otro lado tenemos los factores. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta operación? Al color actual se lo multiplica por todo esto. Esto sería la suma del factor m más el factor multiplicado por el color 2. ¿Y esto qué significa? Fíjense que cuando el factor vale 0, recordemos que el factor m vale 1, ¿no? Porque 1 menos 0 es igual a 1. Toda esta operación resulta en lo siguiente. Este valor vale 1, este vale 0 y todo esto se anula. Quiere decir que lo que estaríamos multiplicando al final sería el color actual por 1, resultando exactamente en el color actual. Eso lo podemos comprobar de esta forma. Si nosotros el factor lo llevamos a 0, entonces en ese caso tenemos exactamente el color 1, no importa cuál sea. Mientras que si el factor vale 1, factor m vale 0, y la operación que hacemos es la siguiente. 0 más 1 multiplicado por el color actual. Entonces básicamente lo que estaríamos haciendo es multiplicar el color 1 por el color 2. Ahora sí volvemos a el análisis componente a componente. Rojo multiplicado por rojo, verde multiplicado por verde, azul multiplicado por azul. Entonces claro, fíjense que en este caso tenemos los valores 1, 0, 0 y tenemos los valores 0, 0, 1. Si hacemos la multiplicación componente a componente, el resultado va a dar 0 para todas las componentes, es decir, el color negro.
Y eso es exactamente lo que ocurre si llevamos el factor hacia el 1, ¿no? Acá lo que estamos viendo es 0. Pero es 0 porque, claro, el color 2 no tiene ningún valor en la componente rojo. Por lo tanto, estaríamos multiplicando la componente rojo del color 1, que es 1, multiplicado por 0. Y eso da como resultado 0. Pero si el segundo color tuviese un valor para la componente rojo, la multiplicación ya no daría 0. Fíjense, empiezo a levantar este valor y claro, y ya no tenemos el color negro a la salida. Pero bueno, si se fijan, el nodo multiplicación es literalmente una multiplicación y el nodo mix es como una suma ponderada de los valores. Entonces, son dos formas distintas de combinar dos colores o dos texturas. Y claro, por eso en una ocasión se utiliza una y en otra ocasión se utilizará otra. Todo depende de lo que se necesite hacer. Espero que les resulte útil y nos vemos en la próxima. Hasta luego.